Oremos al Señor. Gracias te doy, Dios, porque nos das la oportunidad de comenzar a reflexionar en este pequeño curso que entendemos muchas veces puede ser el puntapié para que mis amigos y amigas, porque así los llamo yo, Señor, tengan la oportunidad no solo de capacitarse, sino también de llevar esto un paso más allá para aquellos que no te conocen, Señor, y que hoy día tenemos una urgencia de alcanzar a las nuevas generaciones. Te doy gracias por nuestros amigos y amigas, por los pastores que respaldan también el hecho de estas iniciativas y también por aquellos que desean, incluso por curiosidad, solamente aprender. Te doy muchas gracias por cada uno de los que está acá, porque representan hogares, familias y representan también anhelos en querer saber quién eres tú y qué es lo que tú vas a hacer con sus vidas. Anita, Te pido que buenos nos días. guardes en el nombre de Después la, Jesús. Guíanos, ah, Señor. después la, Amén. Amén. Bien, queridos y queridas, un gusto. Vamos a comenzar. Yo les voy a compartir desde ya aquí. Vamos a comenzar inmediatamente con el acelerador en quinta, como dicen algunos, porque hay algunos detalles que les quiero explicar, más o menos del curso. Y aquí me di un trabajito hace un tiempo atrás. Se los voy a mostrar acá. Voy a abrir el archivo antes de comenzar para que ustedes puedan tener algunas referencias sobre lo que vamos a desarrollar en este curso. De manera muy rápida, me gusta hacerlo cuando tengo tiempo, por supuesto lo hago con más detalle. Hoy día me tomé un poquitito más de tiempo para poder hacer esto. Entonces, les voy a compartir inmediatamente acá, voy a compartir pantalla, que lo tengo en inglés instalado, entonces se me olvida que son las palabras, son distintas. Ahí lo que ustedes pueden ver, yo los veo en pantalla a todos ustedes, así que no se preocupen, ¿ya? Así que si ustedes tienen ahí algunas dudas, lo único que sí les pido y como tenemos tan poquito tiempo, que es una hora, puedan escribir algunas dudas en el chat. Yo algunas de esas las podré quizás abordar en el momento mismo de la clase y otras quizás las podríamos abordar después, ¿ya? Pero es más que nada una cuestión técnica y práctica. Y también aprovecho de saludar ahí a Daniela, que también dejó. Gracias, Daniela. ¿Ah? Segundo curso. Sí, pues, Dani. Y qué bueno que estáis acá. Me alegro. De verdad me alegro. ¿Ah? Y perdonen, chicos, yo les digo chiquillos, a los míos de la universidad también les digo chiquillos porque los quiero harto y porque además creo que estamos todos jóvenes todavía para aprender. La mente no envejece, puede que el cuerpo sí. Y yo les quiero invitar hoy día a que hagamos un viaje de reflexión teológica. Yo soy bastante crítico en algunas cosas con respecto a la fe, pero también entiendo la otra parte, que es la parte pastoral, devocional, que no puede faltar en el ejercicio de lo que hacemos al día a día. Lo que ustedes ven ahí se conoce como plan de curso. Yo lo voy a maximizar un poquitito más que nada para explicarles de qué se trata y cuáles son los objetivos de este taller. ¿Ya? Este documento, en el fondo lo importante, va aquí. Que ustedes que comprendan cuáles son los orígenes de la Biblia desde una mirada teológica y pastoral. ¿Por qué teológica y pastoral? Porque aquí vamos a tener que romper algunos prejuicios. ¿Ya? ¿Qué entendemos por teología y qué entendemos también por reflexión pastoral? Y abajo de esto están los objetivos de cada sesión. No se preocupen por las fechas porque estas fechas no aplican, las tengo que modificar y quizás me dé el trabajo de en realidad de eliminarlas. Entonces, lo primero que vamos a entender, vamos a hablar acerca de conceptos fundamentales de la Biblia. Y no, créanme, esto no es que vamos a ver qué es una Biblia. Vamos a ir un poco más allá con eso. ¿Ya? Y para eso tenemos que trabajar un concepto que es clave dentro del desarrollo de las ciencias bíblicas, que es la confianza o la confiabilidad de la Biblia. ¿Ya? Y yo nuevamente les reitero la pregunta, ¿por qué la Biblia es un libro confiable? ¿Cómo esa pregunta se la podemos plantear a alguien que no cree? A alguien que no le interesa ver la fe como algo relevante, como algo trascendente o que no es nada en su vida. ¿Por qué yo debería confiar en la Biblia para buscar una respuesta? Nosotros, por supuesto, tenemos una batería de argumentos para responder, pero siempre es desde nuestro contexto evangélico, nuestro contexto cristiano. Pero ¿cómo hacemos eso mismo con alguien que no cree? Ahí tenemos un desafío. Hay un gran desafío. Segundo desafío. Si la Biblia es confiable, ¿en base a qué lo es? Porque yo digo, esta es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieren decir los autores actuales? Lo que se sabe, porque insisto, con esto vamos a hablar siempre en términos de lo que sabemos hasta ahora acerca de los orígenes de la Biblia, porque hay temas que todavía no están resueltos, y se los digo desde ya. Sobre todo las complicaciones se presentan muchas veces con el Antiguo Testamento más que con el Nuevo.
No porque el Antiguo Testamento no tenga bases para sustentar cómo se originó, las existen. El tema es que hay una brecha histórica más grande y hay cuestiones culturales que a veces nosotros no conocemos cuando se estudia un texto del Antiguo Testamento. Tenemos que abordar eso. Es un viaje histórico. En segundo lugar, ¿cómo se distribuyó la Biblia tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Y por qué llegamos a esa distribución de libros? ¿Por qué no están los libros apócrifos? ¿Por qué no está el Evangelio de Judas? ¿Por qué no está el Apocalipsis de Pedro? ¿Por qué no están las cartas de Enoc? ¿Qué pasa con esos documentos extra bíblicos? Bueno, también vamos a hablar acerca de eso. Porque hay gente que dice, justo ese evangelio que no incluyeron en la Biblia, como dice el libro de Dan Brown, ¿eh? Ese libro que faltaba, que era el Evangelio de Judas, habla acerca de María y el linaje de María. Justo ese evangelio, que nadie se le ocurrió que podía existir en algún momento. Bueno, esos libros para la teología no son ningún misterio y también son textos que han sido más que estudiados en la actualidad. Entonces hay que hablar un poco acerca de eso. Y vamos a ver por qué estos libros quedaron fuera. Y en tercer lugar, vamos a estar definiendo qué es el concepto de canon. Aquí nos metemos de lleno a por qué la Biblia tiene los libros que tiene y cuáles fueron los criterios que se establecieron para determinar el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y finalmente, lo más importante, cómo nosotros podemos acá, cómo podemos nosotros hacer un trabajo ministerial, un trabajo familiar también, de discipulado en nuestra iglesia local o en el contexto donde nosotros estamos con todo esto. Cómo podemos entregar herramientas también para las nuevas generaciones que tienen dudas legítimas acerca de su fe. Este archivo yo se los voy a modificar, le voy a quitar este tema de las fechas, voy a hacer algunos cambios, pero se los voy a subir. Además de eso, voy a agregar un drive que les voy a subir algunos materiales para que ustedes tengan como complementarios, que eso va a ser bastante bueno, porque van a estar enfocados netamente al curso, no a otro contexto. Entonces, y además de eso, usted va a poder ahí también acceder a los PDF de estos PowerPoint para que también usted los pueda volver a reutilizar o pueda volver a ver. Y el curso, por supuesto, los videos van a quedar abiertos de manera pública para que si usted lo quiere compartir o algo por el estilo, bienvenido sea, porque en el fondo el conocimiento, entre más luego y más se difunde, mejor. Yo soy un amante de eso. ¿Ah? Entonces, todo ese material va a quedar disponible en lo que es la web para que usted lo pueda abordar. Entonces, dicho eso, voy a cerrar acá y vamos a comenzar desde ya, porque tenemos, por supuesto, casi 50 minutos para hacer este trabajo que son los orígenes de la Biblia. ¿Ya? Bueno, mi nombre es Rubén Leiva Cordero. Yo soy profesor de teología en el Centro de Estudios Teológicos de las Asambleas de Dios y también en lo que es la Academia Pentecostal. También trabajé por varios años en seminarios de línea reformada. Me invitaban como pentecostal a compartir. Y mi especialidad son la parte de griego, hebreo y exégesis bíblica, interpretación de textos, manejo de manuscritos y teología del Nuevo Testamento. Ahí es donde me muevo yo en la actualidad. Y me gusta harto debatir con gente que no cree. Me gusta bastante, pero en un diálogo de reflexión, teología y también un espacio con un buen cafecito. ¿Ah? Me Hacia encanta el café. apologética. Me encanta la apologética, me encanta. Entonces, la apologética para mí no es, no es como tal una ciencia, entiéndase. La, Vamos la entonces, apologética es un pastor. arte, para que ustedes lo tengan ahí clarito. Es un arte en el cual nosotros vamos a ir generando herramientas para poder compartir nuestra fe. Yo lo veo la apologética como un arte de la evangelización. Y hoy día es urgente que hablemos un poco de estos temas. Algunos dicen, la apologética no es parte de las cátedras. Sí, es verdad. En las universidades, como la Universidad Católica, no existe un ramo de apologética. Pero el arte de la apologética sí existe y es algo que utilizamos día a día. Porque de alguna manera u otra, ustedes necesitan herramientas para enfrentar los cuestionamientos acerca de la fe. Y díganme si a ustedes no les ha tocado vivir ahí. ¿Mm? Ahí está Jesús. Bueno, ahí aprovecho de saludar a algunos que no había visto. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Ah? Sí, porque estamos en clase los martes con el Gonzalo. Jesús, desde la iglesia del Pastor Cristian, un gusto también ahí, Jesús, espero que estés muy bien, qué bueno. Miguel también. ¿Ah? Sí, lo voy a entregar, Miguel, lo voy a subir.
Una vez que terminemos la sesión, me voy a quedar un ratito más y lo voy a subir. ¿Ya? Así que, chiquillos, y perdonen que les diga de esta manera, pero lo digo con harto cariño. ¿Qué sabemos acerca de la Biblia? Aquí empezamos con algunas cositas. En primer lugar, mire lo que dice José Silva. Es un libro muy antiguo este. Este no es un libro que... Es un libro pentecostal incluso, pero miren lo que dice este autor. Él dice que la Biblia es para mí el libro. Y por supuesto, tiene que ver mucho con eso. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. O sea, ¿puede haber un creyente sin la palabra? No puede. ¿Ah? No se puede. Tales fueron las palabras de Gabriela Mistral, porque él está citando a nuestra poetisa premio Nobel. ¡Wow! Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Lo que ocurre es que Gabriela Mistral tenía un aprecio muy significativo por la Biblia. Ella fue premio Nobel, para los que no lo sepan, de literatura, y su trabajo ha trascendido a nivel mundial. Y ella misma reconoce, y por eso lo cita José Silva, este autor de un libro que es muy básico, que se llama El libro siempre nuevo, en la página 9, cita a Gabriela Mistral en ese reconocimiento que ella hace acerca de la Biblia. Y esto no deja de ser relevante para nosotros. Porque miren, yo les cuento una anécdota que me enteré hoy día, que espero que no sea tan así, pero ya ha ocurrido antes. Hay empresas que hoy día están comprando libros de segunda mano. Y lo que hacen las empresas con estos libros de segunda mano, los descomponen, los digitalizan, los meten en modelos de inteligencia artificial y después los destruyen. Entonces, el concepto del libro como tal, que es una herramienta tecnológica que nace principalmente y más que nada se populariza eh, a finales de la Edad Media y posteriormente ante el uso de la imprenta por Gutenberg, sobre todo la Biblia, es una tecnología que ha permitido que la gente aprenda desde la lectura hasta cambios en su vida y en su corazón, y no me refiero solo por lo devocional, sino porque este libro algo tiene que lo hace interesante, que las personas cambian, para bien o para mal, porque algunos cambian para mal porque la leen mal. Entonces, lo que hace Gabriela Mistral en el fondo nos está recordando algo que es importante. Es nuestro patrimonio, queridos. La Biblia es nuestro patrimonio, ya que se nos viene el Día del Patrimonio, en Chile al menos, y no podemos pasar por alto esa lectura y no podemos omitir la importancia que tiene la Biblia para el creyente. Un creyente que no lee su Biblia es como tratar de aprender a leer sin saberse las letras. Es una idea ingenua, es una idea ridícula. El creyente debe utilizar la Biblia, debe conocer lo que cree y debe entender por qué lo cree. Son dos reflexiones distintas. Yo puedo tener una fe devocional, la cual está bien, donde tengo oración, donde vivo el día a día, pero eso no puede no estar sujeto a una lectura profunda del texto. Eso ustedes tienen que tenerlo muy presente cuando están desarrollando este tipo de conocimiento, porque el conocimiento no, como decía el tío Ben Parker, ustedes recordarán, ¿saben quién es Ben Parker, no? No es profeta. El tío Ben, el tío de Peter Parker, de Spider-Man, él decía que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa idea en realidad es cierto. Porque, no porque lo haya dicho el tío Ben y nos dé pena porque gracias a su sacrificio nació Spider-Man, eso es otra historia, sino porque el trabajo de lo que dice esa frase en realidad tiene una responsabilidad para el creyente y también para aquel que quiere conocer la verdad. Porque si yo tengo acceso al conocimiento, puedo ser capaz de generar también respuestas a la vanguardia de los tiempos. Si yo tengo una fe devocional, la fe devocional me ayuda a vivir quizás el día a día y no profundizo en ella, ya este es el objetivo de este curso, si no profundizo en mi fe, no voy un paso más allá. Cuando vienen las crisis donde se cuestiona, por ejemplo, la legitimidad de la Biblia o se cuestiona todo aspecto de nuestra sociedad, entramos en un conflicto. Y esa fe devocional no es suficiente. Y si ustedes dirán, ¿el Señor vivió una fe devocional? Sí, vivió una fe devocional, pero también Jesús se apartaba a orar.
Jesús podía ir a la sinagoga y lo hacían leer, y ustedes sabrán que para poder leer en una sinagoga es porque uno es un activo miembro de la sinagoga que participa en todas las actividades relacionadas con ella. O sea, era una persona que estaba inmersa en el desarrollo y la comprensión teológica de su tiempo. Jesús no es que haya solamente inventado, él dio el ejemplo. Y después nos damos cuenta en el libro de los Hechos que los apóstoles deciden dedicarse a la palabra. Qué curioso. Podrían haberse dedicado solamente a la evangelización, solamente a alcanzar almas por gracia del Espíritu Santo. Podríamos decir varias cosas ahí. Pero ocurre que ellos se dedican al estudio de la palabra porque hay una necesidad urgente de profundizar en ella. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Y aquí vamos a ir avanzando en algunas cositas que yo les quiero ir mostrando. El pensar nuestra fe como una acción educativa debe generar o debiera generar convicciones, porque aquí entramos en un factor totalmente nuevo. Yo los cambio de paradigma. La Biblia es un libro confiable y para responder esta pregunta, yo puedo decir, por supuesto, porque tengo ya desarrollado, y yo sé que ustedes también, puedo decir que sí es confiable, pero si alguien que no cree me hace esa pregunta, me puede dejar un poco confundido. Una persona que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cómo le digo yo que es confiable? ¿En base a qué? ¿Qué herramientas tengo para decirle eso? En nuestros contextos evangélicos es fácil responder esa pregunta porque yo digo, la Biblia es la palabra de Dios y se confirma por las profecías y tenemos una serie de batería de cosas para decirle a las personas por qué vale la pena creer en la Biblia en nuestros contextos. Pero cuando nos salimos de ese contexto y vamos al mundo real, es decir, el mundo donde no existe la fe, donde no hay ninguna clase de interés siquiera por la fe, ¿por qué la Biblia es algo relevante siquiera? ¿Por qué no es un libro de ficción? Que son parte de los argumentos que dentro del contexto ateo en el cual yo me muevo, surgen constantemente. Pero si es un libro de ficción, ¿quién va a creer que Jesús resucitó o que un muerto resucita? Bueno, ¿la Biblia tendrá herramientas para responder eso? Yo creo que sí las tiene, por supuesto. El tema es que muchas veces nosotros las ignoramos y a veces nuestro discurso es más un discurso confesional, lo cual no es malo, antes que también un discurso inteligente. Recuerda lo que dice Romanos sobre nuestro culto racional. No significa que nuestro culto solamente se vuelve razón, análisis y experiencias quedan fuera. No, tiene que ver con un diálogo, con la escritura. El culto tiene que ser inteligente porque Dios no es un Dios que hace las cosas a la ligera. Nosotros siempre hablamos de un Dios de propósito. Nosotros siempre predicamos de que Dios le da un sentido, una teleología a las cosas, un propósito final. Bueno, ¿cuál es ese propósito final con la Biblia? Entonces tenemos que abordar eso. Y por eso necesitamos una acción educativa. Yo les hablo aquí en calidad de profesor de la parte educativa, porque tengo mi maestría y mi posgrado en eso. Entonces, ¿cómo yo logro que la Biblia pueda ser un libro que aquellos que no creen en él lo puedan considerar para buscar la verdad? ¿Cómo logro eso? Tengo que entregar varias cosas ahí. Esto no significa que yo al entregarle esta herramienta la gente se va a convertir, va a correr, a abrazar la fe. No va a ser así necesariamente. Pero también no puedo seguir esperando que la gente siga desacreditando algo que nosotros es nuestro patrimonio, es lo que somos. No significa con esto tampoco que usted va a salir el día de mañana, voy a salir con pancartas, voy a tomar la calle, voy a hacer una barricada y voy a decir que Jesús y la Biblia no pueden ser anulados. No, no es eso. Es una exageración, por supuesto, una ironía. Porque nosotros entendemos que la fe tiene una visión muy distinta del mundo. Y sabemos que el mundo está condenado, podemos decir varias cosas desde las miradas teológicas posibles. Pero yo no quiero que ese mundo siga perdido, sino que quiero que ellos conozcan la verdad. Quiero que conozcan al autor de la verdad. Entonces, ¿cómo superamos los prejuicios que hay hoy en la actualidad con respecto a la Biblia? Entonces, la pregunta es evidente. ¿Por qué debo confiar en tu Biblia si es un libro más entre tantos? ¿Ah? ¿Por qué, si es un libro que ya ha sido investigado y cuestionado por montones, por qué debería seguir teniéndola ahí presente? Bueno, tenemos que abordar esa pregunta. Y miren lo que nos va a pasar acá.
Yo vengo del contexto, y esto se lo voy a contar de manera muy, muy, muy breve. Vengo de un contexto en el cual mis papás eran creyentes, pero yo no era creyente. Y les voy a dar un poco las razones. Yo tenía cuestionamientos acerca del tema de la fe, cuestionamientos legítimos. Mis papás hicieron todo lo posible dentro de su contexto y su realidad para poder compartir esto, y está bien, y yo agradezco que hayan hecho ese trabajo. Pero cuando yo me acerqué al contexto de la iglesia, cuando empecé a caminar en ese sentido, no encontré ¿cómo decirlo? Que suene bien. No encontré buena acogida cuando hice preguntas que eran más o menos complicadas. Y yo creo que quizás a más de alguno de ustedes les pasó eso. Que ustedes, y no estoy diciendo con esto que nuestros pastores están equivocados, que están todos mal. No, estoy diciendo de que muchas veces nuestras iglesias no tienen los espacios ni la capacidad para responder preguntas complejas con respecto a la fe. Entonces, eso a mí me llevó a pensar un poco cómo resolver este asunto, y por esa misma razón hasta la fecha de hoy me dedico a la parte educacional. ¿Ya? Y vengo desde un contexto donde aquel que sí se dedicó a responder las preguntas con integridad, con trabajo y también con testimonio, me permitió a mí por lo menos valorar lo que tengo, que es la querida llamada palabra de Dios, que yo la atesoro y la quiero más que cualquier cosa en este mundo. Entonces, nosotros tenemos desafío porque yo les pregunto a ustedes, y quizás ahí lo puedan comentar, como dice la Andrea, ¿para el mundo es locura nuestra fe? Sí, por supuesto. Pero muchas veces la gente dice que es locura porque no saben o no comprenden lo que nosotros no solamente hemos vivido, sino lo que hemos entendido acerca de esto. El Y pastor, proceso de entendimiento supera también una cuestión que a veces queda ahí como en el aire. Dios es un Dios inteligente, es un Dios que crea, es un Dios que genera, es un Dios de orden. Pero muchas veces nuestras vidas, también hay un tema testimonial ahí, no reflejan eso. Entonces, ¿cómo trabajamos esto para que también seamos consecuentes entre lo que decimos y también entre lo que hacemos? Porque ese cuestionamiento, una persona que no cree se lo va a hacer a usted. Y ese cuestionamiento de alguien que no cree puede ser un familiar suyo, un hijo suyo, y también puede ser alguien que incluso fue parte de la fe y que hoy día no le interesa nada de la fe porque simplemente se encontró con malos testimonios. Pero en realidad la fe es mucho más bonita y la fe es mucho más grande que los malos ejemplos que uno pueda ver. Entonces tenemos que abordar aquello. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? ¿Cómo vamos a ir avanzando con esto? Entonces aquí vamos a empezar a hablar sobre la confiabilidad de la Biblia, ¿ya? Y esto aparece normalmente en nuestros planes de evangelismo. Nosotros siempre decimos ciertos textos que la gente reconoce y que se da cuenta, bueno, que somos todos pecadores. Citamos ahí Romanos 3:23, Juan 3:16, entre algunas de las fórmulas que utilizamos para la evangelización. Pero las personas que no creen normalmente no se acercan por esos caminos a la fe, sino que lo hacen desde otra perspectiva, desde una mirada más crítica, desde una mirada más cuestionable. Inclusive a nosotros mismos nos cuestionan. Entonces, aquí tenemos que empezar a desmitificar, no como lo diría Ullman, sino como lo dicen otros autores, a desmitificar algunas ideas que la gente tiene, no solo acerca de nosotros, sino también acerca del texto sagrado. Y eso lo vamos a ir abordando gradualmente. Entonces, miren lo que tenemos, lo que siempre decimos nosotros. Nosotros decimos siempre que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y está correcto? Sí, yo lo creo. Yo lo creo. Yo digo que también lo que está abajo tiene harto sentido. Hemos señalado que es necesario que las personas conozcan a Jesús. Sí, la gente tiene que conocer a Jesucristo. No hay otro mediador entre los hombres y Dios, sino Jesucristo. Estamos hablando de cuestiones muy generales. Hemos señalado que solo con el Espíritu Santo no necesitamos nada más para poder predicar la palabra de Dios. También lo decimos. También entendemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Sí, esas cosas están muy bien. Y también decimos otras cosas, que la mucha letra mata. ¿Ese no lo he escuchado usted o sí? Les han dicho, la mucha letra mata. Mira, estás por estudiando supuesto, mucho, eres como un cerebrito de la Biblia y estás perdiendo tu sí, fe. es un Ese texto fuera mito, de contexto. justamente, que además tú estarías, si te pones a estudiar la Biblia, vas a matar el espíritu.
y no vas a sentir el fuego, la pasión. Desde una perspectiva reformada también te miran medio raro porque si tú eres reformado y estudias la Biblia mucho y te vas en una profunda línea de estudio e investigación, también te van a mirar raro. Esos son problemas que enfrentamos en Latinoamérica, queridos, ¿ya? Porque afuera el contexto es muy distinto, fuera de Latinoamérica. En Chile decimos que la ¿cierto? mucha letra mata, pero en realidad, ¿qué mata? Sí, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. La ignorancia mata. La ignorancia mata. Y eso ustedes yo creo que lo saben. Y ustedes vieron que hay una necesidad en sus vidas, familia, contexto, iglesia o no, discipulado, el grupo donde ustedes están, que si no nos preparamos, vamos a enfrentar una crisis en los próximos años. Revisen solamente, yo aquí les invito después que googleen cómo están las cifras del gnosticismo en Chile, las cifras actuales. ¿Cómo ha ido esto al alza? ¿Cómo ha ido este concepto que se conoce como la increencia? Yo les hablo de Chile, pero si miramos otros contextos latinoamericanos, el problema también está presente ahí. Entonces, esta realidad no la podemos ignorar. ¿Ha crecido el ateísmo en Latinoamérica? Sí. ¿El gnosticismo? Sí. ¿El rechazo hacia una fe cristiana como tal? Sí. ¿En Europa ha ido aumento del Islam? Sí. ¿En países como Francia? Por supuesto que sí. Y con esto no estoy haciendo una especie de crisis apocalíptica con respecto a la sociedad. Algo está pasando que tenemos que mirar. ¿Por qué las generaciones anteriores, y aquí cito con mucho respeto a aquellos que fueron parte de eso también, aquellos que levantaron obras con palo y chuzo, ¿no? Con martillo, con todas las dificultades de lo que significaba eso? Los padres hicieron crecer esas obras, continuaron la segunda, tercera generación, pero la cuarta o quinta generación no quiere saber nada con respecto a la fe. Algo está pasando. Entonces tenemos que hacer algo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que resolver algunos problemas teológicos. Y aquí entramos a estudiar y a tomarnos la Biblia en serio. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tomémonos la Biblia en serio para poder superar algunos prejuicios, prejuicios que pueden salvar vidas. Yo insisto con esto. Cuando las personas tienen respuesta, usted es verdad que una pregunta compleja de la Biblia, si Adán tenía o no ombligo, no sé, voy a inventar una cosa muy loca. ¿Ah? No sé si se habían hecho esa pregunta. ¿Tenía o no tenía ombligo? Esas son preguntas que nadie se hace. Entonces, yo sé que esas preguntas puede ser que no sean salvíficas ni tengan que ver con cuestiones trascendentales, pero eso puede resolver la duda que a alguien le angustia. Y eso puede ser la apertura para que alguien entre y conozca la fe. Y cuando esos espacios no los generamos en nuestros contextos, la gente, ¿qué es lo que hace? Se va. Y buscan respuestas en TikTok. No estoy diciendo que TikTok sea malo, porque lo ocupo, sino que digo que hay gente que busca respuestas en lugares donde no corresponde. Entonces hay Mi que tener pastor, y hay que ir avanzando en esto. Dígame. sí, usted decía, mire, respecto a esas preguntas, a esas dudas que uno pueda tener, para agregar, como decía usted, pasa a veces en las iglesias pentecostales, y Sí, obviamente amo a mis hermanos pentecostales, pero pareciera que el hermano o la hermana, ¿cierto? No puede pensar, no puede razonar. Todo es emoción, todo es fervor, y cuando uno razona, cuando uno aterriza, es poco o sea, es un carnal. Eso. por supuesto. Por supuesto que está ese prejuicio. La mucha letra te mata. Sí, es lo mismo. Entonces, chiquillos, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entender cómo se vinculan estos dos elementos. ¿Qué elementos del Antiguo Testamento fundan las bases del Nuevo Testamento? Y cómo este ejercicio en libros que tienen culturas similares pero difieren en muchas otras cosas, finalmente se transforman en una unidad integral que hoy día nosotros llamamos la Escritura. Entonces, vamos a tener que hablar acerca de los orígenes de la Biblia, porque tenemos que primero responder a la pregunta más complicada. ¿Por qué la Biblia es un libro confiable? Cuando yo digo que algo es confiable en metodología de la investigación, a los que fueron a la universidad y a los que estudiaron y a los que han tenido que pasar por algún ramo de eso, hay una cuestión que es fundamental cuando tú haces cualquier tipo de investigación. Tú tienes que decir, mi investigación dice lo que va a hacer y cumple con lo que va a hacer.
Si usted toma una inyección para un resfriado y esa inyección es para el corazón, lo más probable es que usted tenga algún conflicto ahí, una jeringa. Entonces, hay cuestiones que son fundamentales. La confianza tiene que ver con un concepto de no solamente decir algo que sea cierto, sino también garantizar que aquello sea así. Tiene que haber garantía. ¿Qué garantía tenemos hoy día nosotros para decir que la Biblia es confiable? Esa es una pregunta que se las dejo ahí, para que ustedes reflexionen. Entonces, aquí tenemos que ir superando algunas cuestiones más o menos teológicas y se dan cuenta que el enfoque es muy distinto. ¿Ustedes vieron esta película o yo soy muy carnal que veo estas películas que me entretienen mucho? Y sorry que ocupe el ejemplo, pero aquí siempre nace una especie de antagonismo entre dos conceptos que son claves dentro de la vida del creyente. La vida de lo devocional y la vida de la academia. Pareciera que la academia es algo alejado dentro de la vida devocional, la vida de la iglesia. Y ahí nosotros entendemos que hay un problema que superar. ¿Y ese problema cuál es? Que pareciera que entre yo más estudio, que él ya lo hemos dicho, entonces entre más estudio, menos fe tengo o creo cada vez menos. Y por el otro lado, aquellos que son más académicos dicen que aquellos que no estudian son más ignorantes o son personas más ingenuas con respecto a su fe. Y aquí aparecen varias temáticas que incluso en el mundo reformado, el mundo luterano, etcétera, están presentes. ¿Dónde empieza y dónde termina lo académico y dónde empieza y termina lo devocional? ¿Dónde está ese equilibrio? Por eso coloqué la foto de Thanos ahí. ¿Ah? Porque ¿dónde está el equilibrio entre lo devocional y el equilibrio entre lo académico? Porque hay posiciones teológicas que dicen que la Biblia es una recopilación posterior, incluso a los apóstoles del siglo primero, siglo segundo, que habría sido hecha como reconstrucción de la reconstrucción de la reconstrucción. Y por otro lado, tenemos otros autores que dicen que tanto el Antiguo Testamento es también una reconstrucción posterior a los tiempos de Esdras, que Moisés nunca habría escrito los textos que escribió y que prácticamente ninguno de los autores es quien dice ser. Eso es un problema. Porque si yo digo que en la Biblia está la verdad y doy y afirmo aquello que estoy señalando previamente, yo no encontraría ahí la verdad, encuentro otra cosa. Y podría perfectamente catalogar la Biblia como un libro hasta de ciencia ficción. Entonces, ¿qué es lo que le da el valor a la Biblia para ser el libro de los libros y el libro donde yo puedo buscar la verdad? Tengo que tener algo que me dé confianza con aquello. Por eso les digo, a mí no me hace problema hablar acerca de las distintas líneas y cómo se ve o se aprecian los textos desde la academia, pero también dónde entra lo devocional en todo esto. Entonces aquí tenemos que resolver este problema, porque es un problema que nos va a generar conflictos, sobre todo incluso a nivel de familia y de cómo nosotros vivimos la fe en lo cotidiano. Y aquí yo les traigo un texto que me gusta mucho. ¿Mm? Aquí me gusta mucho este texto, que quizás ustedes lo conocen, que quizás más de alguno, no sé si alguien puede decirme qué texto es, si lo ubica. Yo se lo voy a explicar en griego porque me gusta el griego. Así que se los voy a leer y también les voy a dar la explicación de qué significa esto. ¿Ah? ¿Alguien lo puede? Por último ahí en el chat o si quiere abrir el micrófono. ¿Qué texto es este? ¿Se lo sabe? La escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, Perfecto, sí, así es. ¿Y dónde lo encontramos? en 2 Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Un texto clásico, un texto que leemos constantemente y Porque un de tal texto que manera, nos no, da broma. una palabra que es fundamental aquí, que nosotros siempre le decimos que la Biblia es inspirada por Dios. Yo les pregunto acá inmediatamente, y ahí si quieren lo pueden dejar en el chat, ahí el Abraham también lo colocó. ¿Qué significa que algo sea inspirado? ¿Qué idea tienen ustedes? Por favor, ahí en el chat lo pueden dejar para poder leerlo, para sacar una idea general. ¿Qué es? ¿Qué significa inspirado? ¿Cómo le explicamos a alguien que no cree que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Soplado por Dios? Sí, muy bien, Andrea. Me gusta ese concepto. ¿Ah? Me gusta mucho. Soplado por Dios. Bien, bien ahí. Excelente. ¿Alguien más?
Ahí, atrévanse a escribir, chiquillos, en el chat. Sí, en el fondo es más que nada para poder leer varias de las respuestas de ustedes. Ahí Susana colocó soplado o aliento de Dios. Muy bien, sí, ok, Lo que excelente. pasa, perdón, pastor, Sí, lo adelante. que pasa- sí, lo que pasa es que Dios no ocupó a profetas, a la gente que escribió como una simple marioneta, sino que él ocupó las personalidades de cada uno, por eso cada texto es muy distinto al otro, tanto por las Muy bien. personalidades que cada uno de ellos tenía. Muy bien, excelente, Abraham. Sí. Cuando nosotros decimos que algo es inspirado, nosotros siempre teníamos la idea, y perdonen que ocupe esta caricatura, pero es para que se entienda la exageración. Siempre pensamos que Dios como que vino una luz sobre Moisés, sobre los autores de los textos. Ellos pusieron los ojos blancos y se pusieron a escribir. Y así en 2 horas, 3 horas, Marco escribió su evangelio, Mateo escribió su evangelio, Moisés escribió el Pentateuco y ni siquiera fue al baño para poder terminar la primera parte del Pentateuco. O sea, en un ratito escribieron todos los textos. ¿Ustedes creen que fue así o no? ¿Qué creen ahí? Porque el texto no nos Clara- dice que fue un dictado. Ojo con eso. claramente no, po. No fue así. Entonces uno se hace la otra pregunta importante. ¿Dónde entra el concepto de inspiración bíblica? Y tiene mucho que ver con lo que dijo Abraham. Tiene mucho que ver. Es decir, cuán complejo es el proceso, y aquí es donde entra lo interesante de la inspiración bíblica. Cuán complejo es el proceso en el cual Dios guió a estos autores para poder escribir lo que tenemos hoy día. Y aquí yo les voy a dar una pista mirando el texto griego. Yo suelo leer y además hacer rayitas. Entonces, por favor, esas rayitas que ustedes vean, que las hago con el lápiz, si me voy para arriba, para abajo, por favor, perdónenme porque el mouse muchas veces y mi pulso no son el mejor. Aquí dice algo que es bien interesante cuando nosotros miramos estos textos. ¿Mm? Aquí dice, el griego se lee igual que el español, se lee hacia allá. ¿Ya? Entonces yo lo voy a ir leyendo y también se lo voy a ir traduciendo. Pasa, o sea, que significa todo, grafé, escrito, ¿ya? Interesante, ojo con esta expresión, porque la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿qué textos escritos se refiere Pablo cuando escribe esta carta? ¿Ya? Hay que hacerse esa pregunta ahí, hay que tenerla, tengámosla ahí, lo voy a marcar. Y aquí aparece un término que a mí, miren lo que dice acá. Esto se lee como neustos, neustos, así se lee, que significa insuflado, soplado. Nosotros le decimos, la traducción de nuestras Biblias dice inspirado. Es una forma y un sinónimo, pero el texto original, la palabra más correcta es insuflado por Dios. Y fíjense que aquí yo no veo la palabra Dios. Este verbo perdón, esta expresión que está acá encierra completamente lo que quiere decir el autor en una sola frase. En nuestro español lo tenemos que traducir y desglosar en más de una expresión. Entonces aquí dice, pasagra fe, theopneustos, insuflado por Dios. Aquí tenemos una conjunción que significa kai, significa y. ¿Mm? Ofélimos, beneficioso, y aquí viene lo interesante de la inspiración, que es donde viene un elemento que es clave. Pros, hacia, didascalían, hacia la enseñanza. Entonces, la inspiración, aquí superamos el primer prejuicio para que entendamos lo que significa la complejidad de la inspiración. Dios no inspira en un dictado a estos autores porque la gracia de la inspiración es que es un proceso educativo no solo para ellos, sino también para los que vienen. Fíjense que el término didascalion viene de la palabra didáscalos, que significa maestro, profesor, qué sé yo, que podríamos traducirlo con un término más moderno, pero principalmente maestro. Entonces, el proceso de inspiración es un proceso que involucra el pensamiento.
Y a nosotros siempre se nos dijo, toda palabra es inspirada por Dios, y nosotros asumimos que era un dictado, que se le habían puesto los ojos blancos a Moisés y se puso a escribir. No, si es un proceso educativo, la inspiración, como nos dice el texto, porque dice que es beneficioso ¿para qué? Para la enseñanza. Entonces, la inspiración es un proceso que involucra el intelecto, involucra la mente, involucra la toma de decisiones e involucra cambios en aquella persona que lo lleva a cabo. La inspiración es un proceso formal, educativo, en el cual Dios, por supuesto, utiliza las aptitudes, el carácter y la forma de aquellos escritores para guiar el proceso de lo que realmente Dios quiere decir. En español, queridos, Dios los orientó en todo sentido y en un sentido investigativo para poder redactar los textos. ¿Y saben por qué ocurre esto? Porque Dios tenía que preparar todo el camino para que la Biblia, si hay algo que tiene la Biblia que es extraordinario, es que tiene una capacidad educativa es maravillosa. Juan 3:16 lo puede leer un niño y lo puede entender. Lo puede leer un teólogo y profundizar en solo las palabras que salen ahí. Esa capacidad educativa del texto es parte de la inspiración. Y a nosotros siempre se nos dijo que era inspirada y hasta ahí se cortaba la idea. Listo, la Biblia es inspirada, pero tiene un beneficio en la enseñanza. Y usted cuando va al colegio, y aquí le hago otra pregunta, porque le hablo aquí como profesor, como maestro, como... Cuando usted va al colegio y tiene que estudiar matemáticas, tiene que estudiar ciencias, tiene que estudiar historia, lingüística, lo que sea, cuando va a la escuela o a la secundaria o a la primaria, dependiendo. Cuando usted estudia, ¿usted aprende todo en un solo día? No aprendemos todo en un solo día. Y si Claro que no, estudiar es la Biblia es progresivo. beneficioso para la enseñanza y Dios está enfatizando el concepto de enseñanza en el proceso mismo de la inspiración, ¿debiéramos tomarnos la Biblia más en serio o no? Claro que sí. Claro que sí. Porque si hay procesos de enseñanza en la inspiración, y miren lo que le voy a decir, aquí le respondo como profe también, si hay procesos beneficiosos en la enseñanza, también los hay en el aprendizaje. Entonces la inspiración no solamente juega en un lado unidireccional, sino que es bidireccional, también cuando yo la aprendo. Entonces el proceso de inspiración, cuando Pablo escribió esto a Timoteo, que se está refiriendo al Antiguo Testamento, por eso dice grafé, ¿ya? Porque todavía los textos de Pablo no estaban todavía reconocidos como tales, como inspirados, pero hubo un proceso pedagógico que termina siendo el proceso, valga la redundancia, que a través de la reflexión, a través de la investigación, de la validación, terminó transformándose en el documento inspirado. Por eso yo confío en la Biblia, porque hay un proceso investigativo de por medio que validó todo lo que tenemos hoy día. Yo dudaría si es un dictado. Si a Moisés se le hubieran puesto los ojos blancos, o se hubiera levantado de la silla o de donde estaba escribiendo, de la piedra, y hubiese empezado a escribir como si nada. El proceso fue más complejo. Porque si Dios inspiró a estos hombres en un proceso de enseñanza o como beneficio de la enseñanza, también hay un beneficio en el aprendizaje. Entonces, por esa razón, este término que está acá, que es un sustantivo, aparece la expresión didascalían en la enseñanza. Pero no termina ahí, no termina en esto. O sea, no solamente tiene un beneficio en la enseñanza, la inspiración, sino también en el aprendizaje. El texto sigue, Pablo va un paso más allá, nos da otra luz acerca de estos temas. Asia, pros, ¿qué cosa? El Egmón, puesto al descubierto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pros, fíjense que utiliza varias veces la expresión pros, Asia, Asia.
En el texto original, cuando tú quieres realzar una idea en griego o en hebreo, tú repites el término, para que ustedes lo sepan. Y como en nuestras Biblias, nuestras versiones dicen otra cosa, o a veces se entiende de manera distinta, nosotros cuando miramos el texto griego original, dice con más claridad lo que estamos viendo acá. ¿Hacia qué cosas es este beneficio de la enseñanza? Miren lo que dice acá. Esto se lee como epa, nor, thosin. Epa, nor, tosin. Entonces, ¿qué significa esto? Hace una rectificación completa. Entonces, no solamente tiene un beneficio la inspiración en respecto a conceptos de enseñanza y de aprendizaje, sino que está orientado a la rectitud o a lo correcto, pero en su plenitud. O sea, no es una enseñanza media, no es una enseñanza al 3 y al 4 como decimos en Chile, no es una enseñanza mediocre. El concepto de inspiración es a una plenitud absoluta en el individuo que logra entender los textos. Y Pablo lo está profundizando teológicamente acá, o sea, esto va más allá. Yo estoy solamente mirando el cascarón de esta reflexión. ¿Por qué? Porque esto sigue, dice, pros nuevamente hacia paideian, paideian de paidos hacia la instrucción disciplinaria. No se refiere a que usted va a tomar un látigo o una especie de vara y va a golpear a alguien. No, se está refiriendo a esa instrucción plena, en orden. Y eso tú solamente lo logras, y miren después lo que dice, ten Alá en, así se lee esto, en Dicayo Sune, hacia la rectitud, hacia lo ético también. Entonces, la inspiración es un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual Dios guía a los autores para que pongan al descubierto lo que es correcto, que en este caso es la revelación de Dios, nosotros lo entendemos ya teológicamente así, pero además se transforma en una instrucción, es decir, en el proceso de enseñanza hacia también lo ético de nuestra vida y nuestro corazón. Entonces, la inspiración no es un dictado en sí mismo. No quiere decir con esto que Dios no le haya dicho a los autores, escribe esto, porque nosotros en los textos de los profetas encontramos a veces esas expresiones. Pero el proceso de investigación, validación, el proceso que involucra reconocer que esto es de Dios y esto no es de Dios, fue un proceso investigativo que Dios guió a los autores. Y eso hace que la inspiración sea algo más maravilloso de lo que nosotros creemos, porque nos da la primera pista de por qué la Biblia es un libro confiable. El proceso de la escritura es confiable en sí mismo porque Dios no los guió para escribir cualquier cosa, los guió en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Y ahí nace otra habilidad que el ser humano tiene, que Dios le ha dado, la capacidad de razonar y de evaluar críticamente algo. Entonces el proceso de inspiración es un proceso más complejo, más grande, y miren lo maravilloso que digo yo de todo esto, que Dios haya guiado a todos esos hombres y mujeres a hilar una línea teológica del Génesis hasta el Apocalipsis, que haya distintos autores con distintas temáticas, caracteres, formas y tiempo, hayan logrado entender y comprender como hijos de su tiempo, porque también hay que entender que tiene limitaciones esto, la revelación es gradual también, y hayan podido escribir lo que Dios que realmente quería plasmar en estos documentos. Entonces, aquí la pregunta que viene para alguien que no cree. ¿Por qué la Biblia puede ser un libro confiable? Porque el proceso mismo de su conformación fue riguroso, fue serio, fue analítico, fue crítico para poder llegar a lo que tenemos hoy día. Entonces, ¿la puedo descartar a priori? No, no puedo descartar a priori la Biblia. Sobre todo porque la Biblia hace una afirmación que es tremenda, es maravillosa. Esto estamos viendo el cascarón de la inspiración. Pregunto ahí en el chat, ¿lo habían leído así? ¿Lo habían visto de esta manera? Y pueden dejarlo ahí en el comentario por escrito, por favor. ¿Mm? Por supuesto, tal como dice la Andrea.
Entonces la santificación también es un proceso cognitivo en nuestra vida y en nuestra mente. O sea, no es que Dios solamente nos inspiró para apartarnos, porque eso significa santificación, sino que también Dios nos invita a que esa santificación también afecte todas las áreas integrales de nuestra vida. ¿Eh? Sigamos con esto. Vamos un paso más allá. Esto va a ser lo más entretenido. O- Mi pastor, cuando Dios le dice a Moisés que meditarás de día y de noche, es decir, es progresivo todo esto. Por supuesto, Tiene que ser. porque, y tu pregunta es buena, porque mira, cuando uno piensa, Moisés cuando hace las primeras redacciones de los textos, porque así se trabaja hoy día este concepto con el Antiguo Testamento, lo más probable es que Moisés, al haber estado en la primera redacción de lo que es la Torá, el Pentateuco, lo más probable es que Moisés haya tenido acceso a las bibliotecas egipcias, como hijo de su tiempo y en la posición que él estaba, y haya podido acceder no solo a los relatos propios de la mitología egipcia, sino de otras culturas que quizás estaban disponibles ahí. ¿Y qué trabajo tuvo que hacer Moisés? Tuvo que contrastar, tuvo que revisar. Y lo más probable es que Dios en ese proceso de autoría del Pentateuco lo haya guiado para escribir el texto tal como lo tenemos hoy día. Exacto. Entonces nosotros no solamente hablamos de un autor. ¿Habrá tenido gente que ayudó a Moisés o incluso a Pablo o a Pedro a corregir los textos? Lo más probable. O sea, el proceso de inspiración es más complejo porque si Dios utilizó a más gente, además del autor original, eso lo hace más maravilloso todavía. Porque hubo gente que revisó, hubo gente que contrastó ideas, hubo gente que quizás le dio opiniones a los autores cuando redactaron. Y el proceso me dice que eso, cuando alguien lo hace en la educación, te habla de confianza. Entonces yo no me tomo la Biblia a la ligera, porque hubo aquí gente que dedicó su vida a esto. Gente que murió y muere todavía en los países cerrados por tener el texto que tenemos. Y si Dios, ya el apóstol Pablo, a través de la carta a Timoteo, nos está dando luces de lo complejo que es el proceso de inspiración, imagínense si esto lo llevamos a una escala mayor. El problema está que todavía nos falta una pregunta que abordar. Y aquí voy a meterme en otro problema más. ¿Ah? Ujú. Fíjense lo que dice este verso que está acá. ¿Mm? Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro 1:21. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Dice, u significa en griego no, ¿ah? Para que ustedes lo sepan. Ugar porque, acá dice, telemati, a cosa deseada, como dice ahí la traducción, anthropú, de hombre, ¿qué cosa fue llevada? En este, en algún momento, poté, profeteía, o sea, la profecía también tiene un lugar en esto. Porque la pregunta que yo les hago acá también es, si la Biblia es inspirada por Dios, también las afirmaciones proféticas con respecto a Jesús de Nazaret, con respecto a lo que dijeron los profetas y con respecto al cumplimiento de estas profecías, también fueron guiadas. O sea, Dios no solamente se preocupó de guiar a los autores en el proceso investigativo, resolutivo y de escritura, también el Dios tuvo el cuidado de que lo que se iba a decir, que él mismo afirmó decir, se mantuviera tal cual y no fuese variable. Porque alguien podría decir, bueno, Jesús, tú dices, dijiste que hay que decir esto, pero yo le quito un poco de perfil, le bajo. No, Dios también se preocupó de que se mantuviese lo que él dijo que tenía que mantenerse. Y eso aplica a las profecías. Entonces, mire lo que dice. ¿Por qué? Porque acá dice Alá, Hyupo, ¿ah? Sino por, y aquí entra alguien que es interesante en el proceso de la inspiración. Po. ¿Mm? Neumatos, espíritu, Hagiu, santo. Entonces, el proceso de la profecía y el proceso de la inspiración fueron guiados por la obra del Espíritu Santo. O sea, en esto podemos decir otra cosa porque la Biblia es confiable. Alguien guió el proceso. No fue automático, no fue una cuestión de trance, sino que fue un proceso guiado. Y cuando un proceso es guiado, también nos habla de confiabilidad.
Entonces, esto nos va aumentando el por qué nosotros podemos confiar en la Biblia. Pero no solo con eso me voy a quedar, sino que voy a ir un paso más allá. Miren, voy a ir un paso más allá. Entonces, ¿por qué podemos confiar por la Biblia? La razón es muy clara. Porque el proceso de inspiración fue un proceso complejo, guiado, inspirado. Sí, nosotros decimos, sí, inspirado. ¿Pero por qué? Fue inspirado porque es un proceso educativo que tenía que ver con una meta, que es formar a otros. Y cuando nosotros hablamos de formación y educación, también estamos hablando de un legado de traspaso de conocimientos, de pensamiento crítico, de análisis, de revisión, de contrastes y una serie de ideas que en la educación son muy claras, pero que el texto ya las tenía claras desde mucho antes, que nacieron incluso las teorías educativas. Entonces, el proceso de la inspiración no es un proceso al lote, es un proceso complejo, es un proceso que nos da seguridad de que lo que tenemos hoy día escrito es lo que realmente Dios quería decir. Y eso no es un trabajo tan sencillo de abordar, porque aquí tenemos que superar las barreras culturales, las distancias de tiempo, los anacronismos que a veces queremos aplicarle a la Biblia, que no son legítimos, y nos damos cuenta de que la Biblia sí tiene un proceso en el cual hoy día nosotros podemos confiar. Entonces, avanzando un poquitito en esto, ¿dónde podemos encontrar el punto de partida? Ya tenemos la inspiración, pero busquemos otro punto de partida para poder entender por qué la Biblia es un libro confiable. ¿Ya? Y aquí les quiero mostrar lo siguiente. Me voy a saltar un poquitito esto. ¿Mm? Vamos a hacer, esto me lo voy a saltar. Este problema va a ser no para nosotros una alegría, una bendición. El gran problema que tiene hoy día la gente con la Biblia no es tanto en lo que dice, sino quién lo dice. Y ustedes recordarán que las afirmaciones de Jesús de Nazaret son las frases más polémicas de la historia. Digan lo que digan, Nietzsche dijo, se metió a tratar de hablar acerca de Jesús de Nazaret. Lo hizo en su momento Kant, lo han hecho los grandes filósofos y también los grandes ateos modernos, incluso Anthony Flew, que murió hace poco, hace algunos años atrás, confesando en el fondo que aceptaba el teísmo como una propuesta válida en la sociedad. La figura de Jesús de Nazaret es la más polémica de la historia por lo siguiente, por sus afirmaciones. El problema está que cuando Jesús afirma, y esto lo dice C.S. Lewis, ¿ah? El famoso trilema de C.S. Lewis, él afirma que Jesús, hay tres posibilidades legítimas. Algunos dicen que esto está superado, pero no es tan así. No es tan así. Jesús afirma varias cosas en su ministerio y ejercicio. Ustedes las conocen. Jesús dice que Él es Dios. En muchas ocasiones afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Él da varias declaraciones de quién es Él. Entonces mi pregunta es, y la pregunta que se hizo C.S. Lewis también es la misma. ¿Eran mentiras? ¿Estaba loco Jesús? ¿O realmente era verdad? ¿Era necesario que Jesús muriera si era una mentira? No, no era necesario. Voy a profundizar esto la próxima sesión también, pero esto es como el puntapié para que ustedes tengan un punto de partida. ¿Estaba mintiendo Jesús acerca de sus afirmaciones o no? ¿O realmente Él era Dios? Nosotros desde la fe, por supuesto, decimos que era Dios, pero ¿cómo podemos confirmar o cómo nosotros podemos llegar a validar que eso es así? Entonces tenemos que hacer un trabajo y lo vamos a ver la próxima clase, ¿ya? Una de sus afirmaciones es la que a mí me llama la atención. Juan 14:6. Juan 14:6. Él afirma en esta expresión algo que es tremendo, es maravilloso. Yo lo voy a ver en la próxima clase con más detalle, pero aquí les voy a dar una pista. ¿Por qué podemos encontrar en la Biblia un punto de partida? Porque Jesús no hace cualquier tipo de declaración. Él hace declaraciones que son polémicas como hijo de su tiempo y son declaraciones que nosotros hoy día nosotros podríamos cuestionar, por supuesto, cuestionarlas, porque ¿cómo hacer a tan así? Bueno, miremos qué es lo que dice. Veamos qué dice. Entonces él le utiliza una expresión que dice legei, o en el fondo les dijo, ¿a quién? Les dijo auto a él, ¿quién? Jesús, ego yo, ego eimi, ego eimi. Esta afirmación de Jesús es una bomba atómica en el judaísmo.
Porque lo que él está diciendo al decir yo soy, él está afirmando la divinidad que él es. ¿Ya? En el contexto judío, si alguien decía algo así, era una clara señal de que estaba loco en el judaísmo y además está blasfemando, porque nadie podía afirmar ser Dios. Nadie. La expresión griega ego y mi es exactamente la misma expresión hebrea cuando nosotros en nuestras Biblias leemos yo soy, yo soy. Es exactamente lo mismo. Aquí lo que está diciendo Jesús para el judaísmo es que yo soy Dios. Es esa la expresión. Nadie podía utilizar esa expresión si no era solamente Yahvé o Yahweh, como dice la versión hebrea. Pero aquí en griego, Jesús está afirmando que Él es. ¿Qué cosa? No lo cierra solamente eso. G, a eso es un artículo. Jodos, además dice que Él es el camino. Y la Biblia no habla de caminos, habla de un camino. Esa es su afirmación. Y caí, G, aletheía. Aquí esta expresión es complicada, porque Él está diciendo que Él es la verdad desde los textos antiguos. El afirmar el concepto de la verdad significa que Él está dando la respuesta más grande que tenía el mundo antiguo y Él está diciendo, yo soy eso que ustedes están buscando. Y además dice, caí, G, soy la y la Zoe. Esto se lee como Zoe, se lee como la vida. Entonces Jesús aquí está diciendo tres cosas importantes. Primero que Él es Dios, ¿ya? Esa está más que, no se puede cuestionar, porque está usando la expresión ego y mí. Además de eso está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente está siendo exclusivo ese camino, no solamente está siendo exclusivo la vía de lo que significa ese camino, sino que además Él está afirmando que Él es más que la muerte. Pregunta, de acuerdo a lo anterior, por eso lo voy a volver a retomar esto la próxima semana. Si Jesús era un mentiroso o un lunático, si hubiera sido un lunático, ¿habría podido dar las declaraciones que está dando en Juan 14:6 a puertas de ser crucificado? Porque eso le significaría ese tipo de afirmaciones. ¿O estaría en una especie de locura, de mentira, y está dando este tipo de declaraciones so pena de que también lo pueden azotar o lo pueden castigar? La única respuesta que nos va quedando, que C.S. Lewis, yo coincido con él en eso, es que C.S. Lewis es el autor de las Crónicas de Narnia, por si vieron las películas. ¿No? Sí, los cuatro amores, Justamente, justamente. Oye, me está acordando de eso. una pena en observación, las cartas del diablo, en fin, hay varios. Si Jesús afirma ser Señor, y eso es cierto, Señor o Kyrios o Dios, con esas afirmaciones que él acaba de hacer en Juan 14:6, que recuerden que Juan 14:6 corresponde al Evangelio de Juan a la última semana antes de la Pascua y ser crucificado nuestro Señor. Eso significaba que si él daba una declaración de ese estilo, lo iban a apresar, lo iban a castigar y posiblemente lo iban a matar. Si eso fuese una locura, moriría, habría encontrado en algún momento alguna contradicción o algún problema, lo más probable. Pero el problema es que Jesús no tiene contradicciones en sus afirmaciones. Si hubiera sido una mentira, ¿alguien muere por una mentira? Lo más probable es que Claro que no. no. Claro que no. Entonces no nos deja muchas opciones Jesucristo, la figura de Jesús de Nazaret. Entonces, sí o sí, no podemos ignorar que lo que estaba diciendo era verdad. Jesús no es como que el maestro, cuando uno comienza, ¿cierto? Ahí, Jesús no es de términos grises. No sé si me Justamente. explico. Por supuesto, por supuesto. Sí, con Jesús no tienes esa, como esa dicotomía de sí voy o no. No, con Jesús es sí o no, es lo Es que yo sí o entiendo. no. Como buen rabino de su tiempo, como buen rabí, buen maestro. No era dobles tintas, como decimos acá en Chile. Entonces la pregunta que yo les dejo acá, chiquillos y chiquillas, es, ¿por qué la Biblia es confiable? Primero porque es un libro que se construye bajo la inspiración como un proceso complejo, guiado, ordenado, analizado, revisado, crítico,
pero además porque las afirmaciones de la Biblia, que en este caso se van a centrar en la figura de Jesús de Nazaret, son tan polémicas en la historia que no pueden ni ser locura ni ser una mentira. Entonces, alguien que busca la verdad, alguien que quiere ser honesto con esa búsqueda, la pregunta mínima que debiera hacerse es, ¿puedo encontrar en la Biblia algo que me ayude a responder acerca de esa verdad? Entonces uno entra inevitablemente en la figura de Jesús de Nazaret. Es inevitable, porque Él es el que afirma ser Dios, Él es el único que afirma ser el camino, la verdad, aletheia, la próxima semana vamos a hablar de ese término, y además algo que es trascendente sobre todo para su tiempo, la vida. Entonces ustedes tienen un libro que es confiable, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces hoy día ustedes pueden tomar su Biblia y abrazarla, quererla mucho, porque en realidad aquellos que hoy día están y han dado su vida para que nosotros tengamos el texto, realmente lo han sacrificado todo y hoy día podemos decir también que esto que tenemos hoy día es realmente lo que Dios quería decir. Es lo que Dios quería decir. Por eso es un proceso tan complejo. Dejo de compartir acá. Entonces, para que ustedes también puedan descansar, porque si no, les insisto, yo como buen pentecostal, ahí a los que son de línea quizás más tradicional, yo sigo la vigilia, damos los tres gloria a Dios y seguimos adelante. Pero entendiendo que también algunos de ustedes trabajan y todo lo demás, mi motivación es que ustedes valoren esto. Si pueden dejar ahí después en el chat qué les pareció esta primera clase, se los agradezco mucho. Ahí en el chat, no necesariamente de acá, sino que puede ser WhatsApp también, para que ustedes me puedan comentar qué les parece. Sigamos, hasta mañana. Sí. Entonces, queridos y queridas, próxima clase, seguimos con esto. Vamos a ir y nos vamos a meter también en temas como el ateísmo. Yo les voy a explicar algunas cosas respecto generales del ateísmo, lo vamos a ir viendo y cómo podemos responder también a un mundo que no cree. ¿Qué les parece si antes de cerrar yo los invito a que tengamos una pequeña oración para poder cerrar esta sesión de hoy? Les pido por favor ahí. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta oportunidad y gracias Señor por este tiempo que podemos compartir. Gracias Señor y bendice a cada uno de los que está aquí representados, sus familias, ministerios y sobre todo, ayúdanos a ser fieles y a preservar esto que tú nos has legado, que es tu palabra como un camino en el cual nosotros tenemos que avanzar día a día. Que esto pueda servir para que otros te conozcan, que pueda servir también para aquellos que tienen dudas acerca de la fe. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permítame aquí dejar de grabar.